Saludos, mis queridos amigos y amigas. Espero que todos se encuentren muy bien. Y hoy estaré hablando sobre la moneda de 1864, en este caso de 2 centavos. Hacía años que no hablaba sobre esta moneda, pero ya es hora de actualizar sus precios y sobre todo hablar un poco de su historia. Por eso los animo que vean el video completo porque estoy segura que se aprovecharán de tanta información valiosa. Si a usted le gusta este tipo de video y todavía no se ha suscrito, espero que lo haga hoy, que se anime. Y no se olvide activar la campanita para que siempre reciba notificación cada vez que coloco un nuevo video. Pues brevemente le diré que con la aprobación de la ley de acuñación de 1864, el Congreso de los Estados Unidos autorizó el diseño y producción de esta moneda de 2 centavos como parte de la experimentación del gobierno con denominaciones impares, incluidas otras monedas. Y la moneda de 2 centavos nunca ganó fuerza entre el público para ese entonces. De hecho, estas monedas solo duraron 9 años, desde 1864 hasta 1873. Ahora, escuchen bien este detalle que estaré mencionando, porque aquí es donde voy a mencionar por qué existen variedades en esta moneda. Cuando comenzó la producción, la Casa de la Moneda de los Estados Unidos todavía usaba un prototipo de matriz que tenía un lema en el lado anverso de la moneda un poco más pequeño y estrecho. Si bien la diferencia de tamaño del lema no es fácil de distinguir, ya que se encuentra en un área de alto desgaste, bueno, en la letra D es notable más pequeña en la variedad de lema pequeño, eh, en la letra T, que en la palabra de inglés sería trust, que en español significa confianza, y está más cerca de la cinta en el lema grande. Además, en los tipos de lema pequeño, el tallo de la corona de laurel debajo de la palabra God es visible, mientras que en el tipo de lema grande está oculto. Si bien no hay una estimación de cuántas monedas de 2 centavos de Small Moto se acuñaron, PCGS, que es una compañía que califica monedas para los que no saben, ellos estiman que hay una tasa de supervivencia total de 10,000 de estas monedas con solo 30 en grado MS65 o mejor. Y como resultado, la variedad de small moto a veces se considera un patrón circulante. Siguiendo un patrón recurrente en los inicios de la Casa de la Moneda de Estados Unidos, pues hubo importantes problemas de calidad de control en las instalaciones de Filadelfia y por eso es que existen estas variedades. Como resultado, hay un número superior con alguna de estas monedas de 2 centavos con matrices, bueno, que dicen que están rotas, matrices duplicadas y fechas repunteadas. Pero hablemos ahora de los diferentes precios que se encuentran en el mercado numismático actual. Y les voy a dar varios ejemplos. Si la moneda estuviera en grados G4 o VF30 de la moneda Small Moto, que es un tipo de variedad, pudiera estar fácilmente entre $200 a $500. Bueno, ya si estuviera en grados de Mint State, con el color brown, el color marrón en alto grado, pudiera conseguir por menos de $1,000 a 2,000. Aunque hubo un precio récord en una subasta en grado MS66BN, que significa BN significa brown, marrón, que se llegó a vender por $4,700. Es realmente una moneda completamente brillante. Y es importante que mencione que cuando la moneda tiene una designación de otro tipo de color, de tonalidad,
Su precio puede cambiar, tal como es la designación de rojo marrón o rojo. Su precio puede elevar grandemente si es totalmente rojo. Tal como es esta moneda con un grado de MS66 rojo, red, que se vendió en un evento numismático llamado Heritage Fund, que se vendió en enero del 2018 por la cantidad de $63,000. ¡Wow! Realmente es un precio de subasta más alto en cualquier pieza de esta moneda de 2 centavos. Por último, hablemos de otra variedad, que es el Large Moto y sus precios. Y la verdad que el precio va a cambiar, ya que es una moneda que se considera común. Se puede encontrar en cualquier distribuidor o exposición entre $20 a $50, dependiendo de la calidad, aunque estoy mencionando en este caso calidad baja o media baja, para que tengan eso en mente. Incluso en tipos de lema grande y en grado bajo, tal como MS60 a 64, y con designación brown, o sea, marrón, pudiera estar entre $175 a $400. También tengo que mencionar que hubo precios mejores en este tipo de variedad de large moto, o sea, de lema grande, calificado como MS67, brown, marrón, que se llegó a vender entre 7,200 a 7,300. No está mal ese precio. Y por último, deseo que vean esta preciosa moneda y miren la diferencia de la tonalidad y lo hermoso que se ve esta designación rojo, red, con calificación de MS67RD, que RD significa rojo, red, que se llegó a vender en el 2015 por $19,975. Aunque hubo otra moneda que se vendió en el 2020 por la cantidad de $11,400 en el mismo grado. No está mal estos precios. Tengan en consideración a la hora de calificar sus monedas. En este caso, tenemos que dar importancia si la moneda tiene variedades. Que en este caso, pues tenía dos, el lema pequeño y el lema grande. Otro detalle es la tonalidad en esta moneda. ¿Tiene una designación rojo o rojo marrón o marrón? Pues en estos casos los precios van a variar. Y todos estos detalles son importantes además de su desgaste, condición o grado. Y bueno, déjeme un comentario si le gustó este video. Si usted tiene alguna duda o pregunta, por favor, hágame en la sección de comentarios. Apreciaría muchísimo su opinión y si aprendió algo de este video, sí, me gustaría leer su comentario. Y si le gustó mi trabajo, pues apreciaría un like, un dedito arriba. También que siga compartiendo mis videos en sus redes sociales. Bueno, para que me den la mano en el canal. Y si le gusta escribirme para asesoría, saludarme o enviarme alguna donación, aquí yo siempre le dejo mi dirección postal, que de hecho ya se fue un grupito de cartas, que ya di respuesta. Muchas gracias por su gran apoyo y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.